Dios nos bendiga cada día más a todos. Hoy vamos a estar hablando del tema la generación que no verá muerte. Y es que precisamente todos nosotros nos gustaría vivir de por vida. Nadie se quiere morir. Si preguntáramos en este momento, levante la mano, ¿quién se quiere morir? La mayoría nos aferramos a esta tierra porque así es, somos terrenales. Sin embargo, Cristo ha prometido en su palabra vida eterna para todo aquel que en Él cree. Esto nos dice las Escrituras allá en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24 en adelante. Jesús dijo, de cierto digo, que el que en mí cree tiene vida eterna. Oiga, qué palabra más tremenda, más poderosa. Toda aquella persona que ha creído en Cristo como Señor y Salvador y que le ha recibido en su corazón, ya tiene la vida eterna. No es que la va a tener, sino que ya mismo ahora goza de esa vida eterna. Lo que no tenemos ahorita, lo que hemos aceptado a Cristo, es inmortalidad. Porque en cualquier momento podemos morir. Entonces la vida eterna se refiere al espíritu y no al cuerpo. Pero por eso el tema del día de hoy, la generación que no verá muerte. Vamos a leer lo que nos dicen las Escrituras. Primera a los Corintios capítulo 15. Si usted tiene su Biblia, por favor le pido que me vaya siguiendo con mucho cuidado todos estos pasajes. Dice así, primero a los Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. El que está hablando aquí es el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo. No todos dormiremos. Ese dormiremos significa morir. Pero todos seremos transformados. Ok, qué interesante. Versículo 52. En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos. O sea, eso significa en un pestañazo, como que usted haga así. Cierra los ojos y los abre inmediatamente. A esto es lo que se refiere esta ilustración. Una vez más dice, en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos. Así rápido. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Eso significa, hermanos, que Jesucristo dijo que Él iba a volver por segunda vez acá por su iglesia. Así es. Hemos escuchado mensajes, hemos escuchado enseñanzas, seminarios de que Cristo viene por segunda vez a la tierra por su iglesia. Muchos de los santos que han muerto desde la época de Jesucristo hasta ese segundo que usted me está escuchando, han muerto. En cuanto a su cuerpo, ahí están en las tumbas, en los sepulcros. Pero llegará un momento de que Cristo con voz de trompeta del mismo cielo va a hablar y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Usted puede leer esto en primera a los Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 en adelante. Y ahí mismo, es más, lo vamos a leer para confirmar todos estos hermosos pasajes. Ya leímos primero a los Corintios 15. Ahora vamos a leer primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Mucho oído, por favor, hermanos. Dice también el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esos de los que duermen es tanto los que murieron con Cristo o sin Cristo. Para que no os entristezcáis como los otros
que no tienen esperanza. Esos otros se refiere a los que no tienen a Cristo en el corazón. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, Pablo se está incluyendo ahí, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando la Escritura habla de dormir se refiere a morir, porque está hablando del cuerpo, no al espíritu, ya que el espíritu nunca duerme porque siempre está vigilante. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, alabado sea su nombre, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, van a haber dos resurrecciones, como en otro tema hemos hablado. Cuando Cristo venga, los que murieron en Cristo, desde Adán hasta ese segundo, van a resucitar. Los otros muertos que murieron en rebeldía, en desobediencia y en pecado, van a resucitar después del milenio, en Apocalipsis capítulo 20. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con él. Esto se conoce como el arrebato, el arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Cuáles ellos? Los que resucitaron. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Vamos a explicar bien esto. Los que han muerto con Cristo ya están en una antesala con el Señor. Su cuerpo está aquí, en el sepulcro, en la tumba, pero su espíritu sobrevive a la muerte y está ya con él. Los que han muerto sin Cristo, su cuerpo está aquí en la tumba, pero están ya en un lugar de tormento, esperando el juicio. Usted puede leer este pasaje con detalle allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, de versículo 19 en adelante, para que pueda verlo con lupa esto que estamos diciendo. Bien, pero entonces va a existir una generación, puede ser esta la que estamos nosotros viviendo ahorita, o puede ser la que venga aquí a unos 50 años, o a 100 años, o a 200 años. Solamente Cristo lo sabe, que no va a haber la muerte, no va a morir en físico, sino que en un abrir y en un cerrar de ojos seremos transformados. Nuestro cuerpo va a ser glorificado en vida. No vamos a morir o no van a morir, dependiendo de la generación que sea. Va a tener el privilegio, la bendición de no morir. Vean qué tremendo, hermanos, esto. Allá en el Antiguo Testamento hubo dos hombres que no murieron. Uno fue Enoc, que Dios lo traspuso para no ver muerte. Usted puede leer esto desde el capítulo 5 en adelante del libro del Génesis para poder corroborar esto que le estoy diciendo. Y dice la Escritura que Dios le llevó a Enoc en vida porque se agradó de él. Fue un hombre justo. A Enoc. Y también dice segundo de Reyes y segundo de Crónicas que también Dios llevó en vida al profeta Elías. Le traspuso en un carruaje de fuego. Y Eliseo, que estaba ahí, que luego fue su sucesor, le vio partir. Entonces, tanto se dice esto de Enoc como de Elías. ¿Qué privilegios tienen esos hombres al ser arrebatados en vidas que no vieron la muerte y que están ya en la presencia del Señor? Va a haber una generación entonces que Dios la va a llevar consigo
así en vida. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. En un abrir y en un cerrar de ojos vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados y no vamos a ver la muerte. Dice también allá el libro, o mejor dicho, la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que está establecido para el hombre que muera una vez y luego de eso el juicio. Hay muchos hermanos que han enseñado que todos tenemos que morir, pero entonces ¿dónde queda la generación que va a ser arrebatada? Y tampoco es que luego de ser arrebatada van a venir a la tierra para que mueran, porque va a ser el caso de Enoc y de Elías. Ahora bien, hay muchos hermanos que prediquen y que enseñan que para que esto suceda van a tener que cumplirse muchas profecías de las Escrituras para que Cristo venga por su iglesia. Pero hermanos, Dios es el soberano, Él es el poderoso, Él es el justo, Él es el que manda su palabra, y por eso fue que Jesús dice que estemos velando, porque de aquel día y de la hora nadie sabe. Uno podría como tener aproximaciones, uno podría como decir, bueno, tiene que cumplirse esta profecía y la otra, y no es que esté mal, que uno vaya como sondeando, pero al final el que tiene la primera y la última palabra es Dios Todopoderoso, y Él está por encima de su palabra. Lo que pasa es que hay muchas personas, ya les digo, que están esperando que se cumpla esta profecía y la otra, entonces dicen ellos, Dios todavía no viene por su iglesia. Pero ¿recuerdan ustedes el pasaje de las 10 vírgenes? Y que 5 estaban con aceite y las otras 5 no tenían aceite y también eran vírgenes, parte de la iglesia, que cuando llegó el esposo las encontró durmiendo y sin vino, sin aceite para sus lámparas. De igual manera hay muchas personas que tal vez están esperando que se cumpla una profecía, que se cumpla otra cosa que otros hermanos han dicho, y dicen, no, mi Señor todavía no viene. Y hermanos, Dios podría venir en cualquier momento con Jesucristo por su iglesia. Le pregunto en este momento, si Cristo viniera en este momento en el arrebatamiento por usted y por mí, ¿nos iremos con Él? ¿Seremos de esa generación que no veremos la muerte? Por eso la gran importancia es que vivamos para el Señor, porque Dios está prometido en su palabra. Y esto va a ser algo muy tremendo. Vea lo que nos dice las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 1. Voy a leerlo para ustedes, hermanos. Dice de la siguiente manera: después de que Jesucristo estuvo con los apóstoles 40 días con pruebas indubitables después de haber resucitado, vea lo que nos dice antes de ascender. Dice así, Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya la vez pasada compartimos un mensaje de ese texto. Sigo leyendo en el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, o sea, los apóstoles vieron a Jesús ascender, iba en una nube, él iba más allá y más allá, se iba retirando de esta tierra más y más y más y más y más, y los apóstoles lo estaban viendo físicamente, a Jesús con un cuerpo glorificado. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Qué lindo.
¿Por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrás como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué significa, hermanos? Que si vieron cuando Enoc fue traspuesto, que subió, si vieron cuando Elías fue llevado en un carruaje de fuego, y ahora los apóstoles ven cuando Jesús es ascendido, poco a poco él se va yendo. Quizás, no digo que sea así, hermanos, quizás cuando Cristo venga, alabados al Señor por su iglesia. Esa iglesia, ¿quiénes somos? Todos los que hemos recibido a Cristo como Señor Salvador. Vamos a ser de diferentes denominaciones, de diferentes naciones, de diferentes rincones de la tierra. Quizás, no estoy diciendo que va a ser así, pero así como vieron a Jesús, a Enoc y a Elías ascender, quizás nos van a ver a nosotros, la generación que esté viva en esa época, y poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y si fuera así, muchos de los que se quedaron acá en la tierra no se irán en el arrebatamiento, muchos se van a lamentar y van a querer como asirnos, como tomarnos para irnos con nosotros, pero va a ser imposible. Ahí la gente va a llorar, se va a desesperar y va a decir: ¿por qué no hice caso a la palabra del Señor que desde niño o desde muchacho o ahora mismo me predicaron y me enseñaron y me dijeron que estuviera alerta, que estuviera atento, que estuviera preparado, porque Jesucristo en cualquier momento iba a venir por su iglesia? Pero yo decidí andar viviendo en pecado, decidí andar viviendo en vicios, en drogas, en fornicaciones, en deleite, en placeres, y no presté oído, no dispuse mi corazón para aceptar a Cristo y rendirme ante Él en arrepentimiento, en sometimiento, y hoy me di cuenta que me quedé. ¿Se imagina qué triste, hermano, amigo, familiar que me está escuchando? Dios quiere que no sea usted que me está escuchando, que no sea yo, que eso no sea nuestra familia. Por eso la importancia de preparar nuestro corazón a la palabra de a Cristo, porque ese momento pudiera ser ahorita, que Cristo venga en el arrebatamiento por su iglesia. Puede ser dentro de un año, 20 años, 100 años. Como digo, solamente Dios lo sabe cuándo se va a cumplir, pero de que va a pasar eso, va a pasar. Y desde siempre, hermanos, los predicadores de antaño están diciendo: preparémonos, vivamos atentos, listos, porque Cristo podría venir ahorita. No estemos esperando que se cumpla tal profecía o otra escritura, porque eso puede ser ahora. La mejor profecía de que Cristo viene por su iglesia. Entonces, hermanos, pongamos nuestras barbas en remojo. Estemos preparados al Señor y digámosle: Señor, qué privilegio sería si yo soy parte de esa generación que no va a ver muerte. Y si veo muerte, pues alabado sea el Señor, porque me iré contigo. Pero como el tema de este mensaje es: hay una generación que no verá muerte, van a ser privilegiados. Es una generación, hermanos, que va a ser bendecida en no quedarse acá en la tierra, sino que van a ser transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Solamente Cristo sabe qué le van a hacer. Si vamos a ser usted o vamos a ser los que estemos pues preparados, si tú o yo. Sea una cosa o sea la otra, estemos viviendo para el Señor, hermanos. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Padre, te pido por mi hermano, te pido por mi hermana, por mi familiar, por mi amigo, por mi compañero. Te pido por todos en general los que estamos ahorita vivos, porque si tú vienes por tu iglesia, Señor, yo no me quiero quedar acá. Quiero ser transformados en un abrir y en un cerrar de ojos al escuchar la trompeta, para ir al encuentro contigo y estar por siempre y para siempre, por toda una eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo. Si quieres compartir el mensaje con alguna otra persona, amén. Y si el mensaje ha sido de bendición para tu vida, le puedes dar un like. Es como decir un me gusta. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Maranata. Adelante en Cristo Jesús.